La cuestión es que diputados de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento presentaron un proyecto de ley para asegurar el acceso a cuidados paliativos a pacientes que lo precisan. En los últimos años, en Uruguay, aumentó la cantidad de personas que reciben cuidados paliativos, porque en 2011 la disponibilidad era de 18% y en 2019 alcanzó el 59% según datos del Ministerio de Salud Pública. Pero, sin embargo, hay un 41% de los pacientes que no acceden a estos cuidados. Y justamente para hablar sobre este tema es que recibimos a la pediatra Rita Rufo, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tema este de los cuidados paliativos? ¿No? Hablábamos de este mensaje que decía esta señora y básicamente nosotros hablamos mucho de lo que es vivir con dolor. Justamente, ¿qué es lo que busca los cuidados paliativos? Bueno, para entender un poco lo que se trata de los cuidados paliativos, yo les pediría de que piensen en un momento que hayan tenido dolor muy en serio y lo multipliquen por 1000, 1.000.000, porque cuando uno tiene una enfermedad que amenaza la vida, ese mismo dolor seguramente se va a sufrir de otra manera. Entonces lo que apunta los cuidados paliativos es a entender a la persona en toda su integridad en el curso de una enfermedad y no la enfermedad. Una visión más humana, digamos. Exacto. La persona tiene muchas dimensiones, no solo la física que genera dolor, pero también tiene la emocional, tiene la espiritual y tiene la social, porque cómo se inserta la persona con esa enfermedad en su entorno también lo hace sufrir. Entonces, ¿de qué trata los cuidados paliativos? Trata de entender cómo esto, dónde están las necesidades de cada dimensión de la persona y acercar una mejora, mejorar el impacto de esa enfermedad sobre esa necesidad. Por eso mismo no tiene por qué tratarse de una enfermedad terminal. No, justamente. O sea, son enfermedades que afectan la calidad de vida y claro, es esa cuestión de buscar la mejora de la calidad de vida, ¿no? Claro, el mito es, bueno, cuidados paliativos es porque no hay más nada que hacer, porque me voy a morir, porque... No, los cuidados paliativos abarcan toda la enfermedad. Y si ameritan cuidados curativos, como una persona que le diagnostican cáncer y tiene que tratarse, se va a hacer todo su tratamiento, ¿no? Nosotros seguimos niños con cáncer que pasan por muchas quimioterapias, por muchas otras terapias, y bueno, la mayoría se termina curando. Pero los cuidados paliativos están ahí en los peores momentos y en los momentos mejores, porque digo, tenemos que poder acompañar. Y el hecho de llegar al final, conociendo todo el proceso y conociendo a la persona, sus necesidades, sus valores, sus creencias, la familia, digo, permite vivir ese final de una manera más adecuada. ¿Todos tenemos derecho, perdón, Adri, ¿todos tenemos derecho a los cuidados paliativos? Por supuesto. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Así como somos seres humanos y potencialmente en algún momento vamos a tener una enfermedad que amenace nuestra vida, ¿verdad? Ojalá que no lo logre, o sea que podamos vivir muchos años, porque la medicina ha avanzado muchísimo y todos los logros de la medicina tienen que estar al alcance de la calidad de vida de esa persona que enferma, ¿verdad? Y de su familia. Entonces, amerita que, pero también tiene que haber un tratamiento pendiente del beneficio que le genera al paciente y no solo de, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto, porque... Yo creo que antes no había tratamientos y se aceptaba la muerte, ¿no?, como algo que tenía que ocurrir. Después vino la etapa de la medicina donde se encontraron muchas y grandes avances y creo que nos olvidamos de la parte de cuidar justamente. O sea que yo creo que tenemos que volver a cuidar al enfermo con toda la tecnología. O sea, no quita que reciba una quimioterapia y que esté en los cuidados. De hecho, la Organización Mundial de la Salud pretende que estemos desde el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Que esto a veces en adultos puede ser complejo, porque la mayoría de los pacientes tienen enfermedades crónicas, entonces determinar cuándo ese paciente en cronicidad está con riesgo de vida o está amenazando la vida como para integrar a un cuidado paliativo. En realidad nosotros
sobre todo en la parte pediátrica y en la parte que yo hago, que es la perinatal, no ofrecemos los cuidados paliativos. No es algo que, bueno, este paciente pasa a cuidados paliativos. Estamos ahí desde el vamos, integramos los equipos. Como Y más natural, digamos, entonces. Claro, entonces usted, si tiene un problema renal, necesita un nefrólogo. Si tiene una enfermedad que amenaza la vida, necesita al equipo de cuidados paliativos, ¿verdad? Que lo conozca, y que le... A ver, cuando uno cree que más o menos maneja su vida y ha aprendido muchas cosas, vienen este tipo de enfermedades donde uno se queda al desnudo. Se queda sin saber cómo afrontar esto, cómo seguir esto, y entonces tiene recursos, pero necesita esa capacitación de los profesionales para poder seguir, y más cuando se trata de un ser querido, ¿verdad? Claro. De un niño o de un hijo. Doctora, ¿y es una especialidad que no está dentro de la carrera, digamos, como materia obligatoria? No, está más bien como optativa, ¿verdad? Y la verdad que la reacción de los que están por recibirse, los muchachos que están por recibirse, es sorprendente cuando tiene este tipo de optativas y bueno, cada vez más nosotros apelamos a que se capacite todo el personal, porque los cuidados paliativos no es algo que se pueda hacer y dejar de hacer, o la persona está enferma y su familia está acompañando en todo momento. Entonces, si la persona está internada o está en el domicilio o está en una policlínica, requiere un mismo diálogo, un mismo idioma para atenderlo, ¿no? Entonces, se requiere una capacitación básica de todo el personal y, por supuesto, que tienen que estar los que se dedican a esto. Pero tiene que haber un mismo diálogo, porque a veces desentonar en esto puede ser muy grave. Claro. Desentonar, por ejemplo, vamos a ponerlo en ejemplos concretos, ¿no? Desentonar es, por ejemplo, que un médico de cuidados paliativos, un especialista, diga que hay que dar determinado medicamento o hay que hacer determinado protocolo con un paciente, que no es que el médico tratante de la enfermedad que tenga no esté de acuerdo, por ejemplo, o que no comparta, ¿no? Perfecto, un ejemplo perfecto. Nos pasa mucho con la morfina, lo que decían recién. Digo, a veces hay dolores que hay que usar la morfina porque es un potente analgésico y tiene que ser bien usado, bien indicado, como todo medicamento. No es algo que uno puede ir a comprar a la farmacia y tomarlo. Digo, esto tiene que ser bien indicado y la morfina bien indicado resuelve muchísimos dolores. Doctora... Pero tiene, perdón, porque con este tema de la morfina es un tema álgido, ¿no? Y tiene como un estigma, ¿no? Sí, claro. Asociado la morfina. Sí, es como sí, que te estás drogando, básicamente, o te están dando algo de lo que te vas a hacer adicto inmediatamente, instantáneamente. Sí. Y Bueno, eso no es así. Digamos. Cuando está bien indicado, no. Claro. Porque el paciente que tiene dolor tiene el mejor antídoto de todos, que es el dolor, ¿no? Entonces, y está demostrado mundialmente que los pacientes no se vuelven adictos. Claro. ¿No? Es solamente cuando lo usás con otros fines, como cualquier medicamento o cualquier a veces droga. nos vienen mala fama de otros países donde el problema de la drogadicción es muy grave, así como acá tenemos otros problemas en ese sentido, ahí lo tienen con los opioides. Entonces vienen mensajes muy confusos, pero no es la realidad nuestra. Me gustaría preguntarte primero qué pensás sobre el tema de la eutanasia y si en realidad cuando hablamos de cuidados paliativos quizás no tendríamos que pensar en esa otra instancia, ¿no? No, mira, yo creo que cuando uno piensa en cuidados paliativos piensa, como te decía, a todo lo largo de la enfermedad. Okay. Entonces los cuidados paliativos lo que buscan es conocer a la persona y a su familia de acuerdo a sus valores, a sus creencias. Uno tiene que respetar cualquier ideal que tenga, cualquier religión que tenga, ¿verdad? Entonces llegar al fondo de lo que realmente desea para el final de la vida, ¿no? Y realmente nuestra responsabilidad es que esté bien tratado desde el punto de vista de ese dolor total, como le decimos nosotros, no es un dolor solo físico, ¿no? Porque a veces no encuentran la solución del punto de vista médico, pero en realidad hay un dolor mucho más allá, que va mucho más allá. Cuando uno está cerca de la muerte, hay muchas necesidades espirituales, como trascender, como cómo van a quedar los que quedan, cómo me siento. Una de las sensaciones es
no querer ser una carga para los demás, etcétera. Hay un montón de cosas que uno las puede ir trabajando con el paciente en el momento que está, que tiene su autonomía intacta, porque raramente se llega al final de la vida con un poder de decisión tan brutal, ¿no? Tan libre. ¿Sí? Entonces es un momento donde uno tiene que tener cuidado con las decisiones. Nosotros lo que nos preocupa, más que una cosa sí o no, es el proceso, cómo se llega, si realmente el paciente estuvo tratado correctamente, si se atendieron sus necesidades, ¿verdad? Y cómo son las decisiones. Porque claro, que el paciente pueda tomar una decisión luego de haber tenido un correcto tratamiento y cuando realmente ya no... Claro. No hay una alternativa. Es que el proceso es muy importante, porque si a uno le dan la opción entre sufrir y bueno, morir, sería una opción casi que nadie quiere sufrir, ni mucho menos que un ser querido sufra, ¿no? Entonces yo creo que los cuidados paliativos no que uno no pueda pensar, es más, hay compañeros, sobre todo cuando hay enfermedades que rápidamente deterioran a la persona, ¿no? Una persona que hoy está trabajando, es médico, y en unos meses está postrado en una cama. Esas son las enfermedades que más devastan a la persona, porque no tiene tiempo de adaptarse a una situación que ya está inmersa en la otra, claro. Entonces llega un momento donde pueden pedir este tipo de situaciones. Pero tenemos compañeros que por experiencia nos dicen, cuando pasa esto, incluso hicimos una jornada con la Sociedad de Psicología y llegamos a la conclusión de que lo más importante, así como los cuidados paliativos hablan de las situaciones posibles de muerte, hablar de este tema con el paciente, ¿verdad? Cuando lo plantea, no evadirlo, este no es un tema mío. Claro, ¿no? este es un tema tabú o algo que no, como no está... Como tampoco no dejarlo es legal, solo, ¿no? Claro, como no es legal, no se habla, ¿no? Claro, no, hablarlo, por qué está sintiendo eso, entender realmente lo que está pasando. Y la mayoría de las veces los colegas que han tenido este tipo de situaciones dejan de pedir esta situación. No quiere decir que sea el 100% de esas situaciones, pero realmente son muy pocos. 9 de cada 10 está demostrado que en cuidados paliativos dejan de pedir esta situación. Entonces, nosotros tenemos la gran responsabilidad de que ese final de vida sea digno, ¿no? Pero para llegar dignamente a morir hay que vivir con dignidad esa enfermedad. Claro. Y su familia tiene que poder cuidarlo sin claudicar. Sí, también, ¿no? Por eso el apoyo va también hacia la familia y al equipo que lo está tratando, porque a veces el equipo se resiente también y no puede seguir adelante correctamente. Hay un 40% de las personas que precisan cuidados paliativos que no acceden a eso. Este proyecto de ley viene a tratar de compensar eso, pero realmente es un derecho que nosotros tenemos. Y, por ejemplo, uno lo puede reclamar en la sociedad médica, uno lo puede reclamar en la salud pública. Sí, ¿cómo funciona? A cuidados paliativos se puede ingresar directamente porque hay un equipo que está dando un diagnóstico grave. Entonces hay instituciones, por ejemplo, que ya hay protocolos donde determinadas enfermedades se abordan de entrada con los cuidados paliativos. Eso es lo ideal. Pero después cualquier médico, cualquier equipo tratante puede solicitar cuidados paliativos, pero también el paciente y la familia puede solicitar cuidados paliativos, ¿verdad? De hecho, ¿cómo? Bueno, realmente tiene que haber en la institución cierta información, así como le dicen, hay nefrólogos, hay hematólogos, hay equipo de paliativo. Lo primero pasa por la información de qué se trata, cuándo puede acudir, porque el problema es que hay un gran desconocimiento de lo que son y qué enfermedades abarca. Eso que tú me decís del 40% es de la última encuesta que hizo el Ministerio, entonces, pero también es desigual, porque de golpe tiene cobertura por la mutualista, pero no lo tiene en su lugar de donde vive, como contabas tú recién, que de golpe... Que en Pando no llega el servicio. Exacto, entonces hay mucha desigualdad y mucho más en los niños. En los niños solo un 30% de las instituciones del país tienen cuidados paliativos pediátricos, ¿verdad? Y eso que han crecido y sobre todo se han dado algunas situaciones muy interesantes como complementario
público-privado, que es muy interesante, porque a veces pueden decir, bueno, yo tengo tantos socios, no me justifica tener un equipo solo para mi institución, entonces se complementan las instituciones y pueden hay como brindar. un cruce, digamos. Y pueden brindar ese servicio perfectamente. Una cosa, es como un mito que hay, que los cuidados paliativos son muy caros. En realidad, los cuidados paliativos lo que tienden es a hacer lo proporcionado, lo bueno para ese momento de la etapa de la enfermedad. Entonces, siempre es como un reajuste. Bueno, vamos a ver cuál es el objetivo ahora. Hasta acá me parecía que te podíamos curar. Ahora la curación no es posible, pero podemos mantener la calidad de vida de esta manera. Entonces siempre estamos como haciendo lo apropiado, ¿verdad? Y una quimioterapia puede ser muy importante al principio de la enfermedad y puede no serlo en los últimos días. Al contrario, puede ser dañina, agregar síntomas, malestar. Entonces creemos, y hay trabajos internacionales, incluso hay uno pediátrico en el Pediatra Rosell, el equipo de la doctora Mercedes Bernada, que demuestra que con un año de ir a domicilios con los cuidados paliativos disminuyen las consultas en emergencia, los días de internación. O sea que, en definitiva, no es un gasto enorme no como es más piensan. costoso. No es más costoso. Claro. Ha habido varios mensajes justamente de los familiares donde agradecen la contención. Decía una señora que lo leíste vos, justamente lo importante que fue para ella y para su hijo, porque dice, nosotros no entendíamos nada. Se encontró como en una situación en un blanco donde no sabía para dónde agarrar, y la verdad que el servicio le aportó eso a nivel personal para poder sobrellevar la situación adelante, ¿no? Claro. Porque eso también no es solo la persona, sino que además cuidados paliativos involucra al núcleo familiar. Es que el núcleo familiar lo es todo para el paciente. En realidad, lo que está bueno es apuntalar a ese grupo familiar para que pueda con ese paciente enfermo. Digo, porque es su ser querido. ¿Quién le va a brindar con más amor determinados cuidados? Y aprenden muchísimo, en general, todos los cuidados que ellos necesitan. Y entonces es muy importante evitar que claudiquen al final, ¿verdad? Entonces, ese proceso es el que los cuidados paliativos tienen que atender. No pueden descuidar al que más le va a brindar amor a ese. Hay niños que viven muchos años con una enfermedad, ¿verdad? Y tienen que ser cuidados con el mismo amor desde el primer día hasta el último. Sin duda que obviamente que es muy importante, hablábamos, ¿no? Lo que es la calidad de vida, ya no importa, obviamente, niño, adolescente, adulto o bueno, cuando ya están transitando los últimos años. Exacto. De Muchas vida, consultas, siempre doctora. es importante, miles. Es como si fuera un consultorio. Hay gente que tiene, por ejemplo, un dolor absolutamente permanente y dice si tiene derecho a los cuidados. Dolores, toma de todo, pero nada le calma el dolor, es una artrosis, ella pone generalizada. Pregunta si tiene derechos. Después hay una mamá que dice que en realidad tiene una hija de 11 años en cuidados paliativos. Cada vez que necesitó ayuda, dice, solo me citaron para asesorarme sobre su muerte y cómo estaba preparada para ese momento. O sea que las experiencias son variadas. Obvio, obvio. Para algunas fueron fabulosas y fueron como, bueno, lo que estaban necesitando en ese momento, y otros están como no sabiendo para dónde agarrar, doctora. Sí, yo creo que, digamos, por eso es importante empezar lo antes posible, porque llegar al final y vivir lo que realmente está pasando y no, digamos, llenarlo de estrés innecesario, digamos, sacar el estrés innecesario, porque ya que se muera un ser querido es terriblemente doloroso. Entonces hay cosas que aumentan el estrés por no entender lo que está pasando. Por ejemplo, si nosotros ponemos una medicación para sacarle un sufrimiento a la persona que está muriendo, de hecho, solo una tercera parte puede llegar a necesitar algún tipo de medicación, ¿no? Hay mucha gente que no precisa medicación cuando se está muriendo en las últimas etapas, pero hay alguna que tiene algún síntoma que no podemos controlar con otros métodos y que, bueno, que a veces requiere una sedación. Y eso lo que hace es disminuir el nivel de conciencia para que la persona no sufra. Correcto. Pero generalmente el paciente muere porque está próximo a la muerte, no por la medicación. Claro. Y eso es una idea que se vive muy dramáticamente si no se entiende, no nos tomamos el trabajo de que la familia entienda lo que está pasando. Claro.
Bueno, ojalá este proyecto de ley salga porque va a querer decir que se va a extender Claro. en territorio y también en acceso en general para todos de los cuidados Muchas paliativos, gracias. que evidentemente Muchas es muy gracias importante. por invitarme. Muchas gracias a usted. Gracias a usted por venir.